Este no es nuestro documental. Esto es Vernon, Florida, de Errol Morris. Vernon, Florida empezó cuando Errol Morris intentaba hacer una película distinta, Nub City, sobre un pueblo cuyos habitantes se automutilaban para cobrar el dinero del seguro. Cuando estaba rodando Nub City, los habitantes del pueblo, que no estaban contentos con que se publicitara su timo, amenazaron de muerte al director y no le quedó otro remedio que parar el proyecto y convertirlo en lo que ahora es Vernon, Florida, que trata sobre las pintorescas vidas de los habitantes del pueblo. Nosotros, cuando empezamos a hacer este documental, queríamos hacer algo similar al primer documental de Errol Morris, que se llama Las puertas del cielo, pero lo que no sabíamos es que en realidad estábamos haciendo Nub City, y bueno, esto es nuestro Vernon, Florida. Inicialmente, este documental iba a estar centrado en la figura de mi abuelo paterno, que tuvo una serie de ideas políticas que no podemos mencionar explícitamente, pero que nos resultan extrañas de asimilar hoy en día. Para esto íbamos a hacer una serie de entrevistas a los familiares que sí que lo conocieron, no como yo, para que nos hablaran de él, de su ideología y de su personalidad. Mientras tanto, yo, porque soy así de posmoderno, empecé a documentar parte del proceso en la tablet, independientemente de lo que grabábamos con las cámaras de verdad. Hola, hola tío, soy Fidel. Bien, bien. Ah, vaya por Dios. Pues nada, era por lo del documental que estoy haciendo y tal, que para saber cuándo vas a poder, cuándo estás disponible tú. Mira una cosa, ¿tienes el número de Consuelo? Y bueno, aquí tenemos una parte de la primera entrevista, que fue con mi tío. Mi tío es periodista, es una persona interesante, es un poco la oveja negra de la familia y habla mucho, le gusta mucho hablar y además es el mayor de los hermanos, con lo cual es el que más recordaba a mi abuelo. Nos dijo cosas interesantes, por ejemplo, sobre sus ideas políticas. Hijo de una maestra de Aldán, de una familia de 9 hermanas, que yo creo, esto no lo pude confirmar nunca, que acabó allí de maestra en Gresande, represaliada por la República. Una de las cosas que yo oí comentar en la familia muchas veces es que la abuela Casia, la madre de mi padre, sufrió muchísimo y guardaba el aceite de las lámparas para ponerle en tiempos de racionamiento para poder ponerle unas velas de estas de aceite, unas lamparillas de aceite al, al, a la Eucaristía. Se quejó muchos años después, yo la conocí pues teniendo yo 8 años, me parece como mucho, a la abuela, de que habían quitado los crucifijos, la República había quitado los crucifijos de las escuelas. Esto tuvo que haber marcado a toda la familia. Después estudió en un colegio de religiosos, en los salesianos, aquí en Vigo. Pasó el tiempo y lógicamente se fue a la... Y reptando por el suelo mientras iban a tomar la colina, le estalló delante de las mismas narices que mató, no lo mató, le dejó sin piernas y ciego al oficial que tenía delante. Y a papá lo mandó al hospital. Recuerdo que mamá comentaba que aún después de casados le sacaba de la espalda trocitos. No es tanto qué es lo que te vas haciendo, sino cómo eres de coherente a lo largo de tu vida. Y yo en ese sentido creo que no he conocido muchas personas más coherentes con su forma de entender la vida y más flexibles, naturalmente alardeando de inflexibilidad, porque las cosas son blancas, las que son blancas y son negras, las que son negras, pero si las negras te van a dar mucho, pues igual te vas por otro lado sin negarlo. Y esto es lo que yo creo que hace papá, mantener una coherencia absoluta sin enfrentarse a las incoherencias que la vida te obliga a plantearte, soslayándolas, más o menos. Otro aspecto de mi abuelo que nos parecía interesante para este perfil de su personalidad era el principio de autoridad. Nos lo cuenta aquí mi tío también. Un elemento que quizá pueda resultar definitorio del carácter de papá era su necesidad de ampararse en el principio de autoridad.
vamos, ampararse o imponerlo. El principio de autoridad tiene su justificación, él sabía lo que había que hacer, nosotros sabíamos lo que no había que hacer, que era lo que hacíamos, y en adelante ese principio regía cualquier tipo de comportamiento. Y por último, un apunte sobre su vida privada, la forma en la que eran los hombres de aquella. Una idea de la masculinidad en la posguerra y la preguerra y la guerra. Debió pasar las canutas en muchos casos, porque era un hombre que no exteriorizaba sus sentimientos. No se encontraba cómodo descargando se queda solo con él. Yo creo que eso acabó matándolo. Es decir, yo creo que finalmente el cáncer que le llevó fue provocado por tragar mucha quina, sin compartirla. Después de esta primera entrevista, hablamos con otra tía mía que tenía una maleta gigante que había encontrado en la antigua casa en la que vivían mis abuelos, llena de efectos personales de mi abuelo, y bueno, además es la que más conoce del árbol genealógico y demás. Lo que pasó en esa entrevista cambió un poco el rumbo del documental y bueno, lo explicamos de manera muy elocuente mi compañero Santiago y yo en este vídeo. ¿Qué pasó ayer, Santiago? Pues que fuimos con Tú cuida, tú mira para adelante. Pues nada, a grabar al abuelo de Fidel hasta que nos encontramos con un pequeño hostia. No fuimos a grabar a mi abuelo. Eso, ¿Para dónde vas? ¿Para dónde vas? Hay que ir por aquí. Vale. Bueno, el documental sobre tu abuelo, vamos. Sí. Pero fue en concreto la entrevista con mi tía. Con tu tía, que nos puso una pequeña pega, y es que del pasado, bueno, de tu abuelo, que no se podía hablar. Sí, la frase fue el tema político no lo toquéis, que por los hijos más que nada. Sí. Y tenía además un maletín que era gloria bendita, bueno, una maleta más que un maletín. Sí, llena de movidas muy, muy tochas. De cosas del pelo y de España. Después de este encuentro con mi tía nos dimos con un muro. Ya no podíamos preguntar abiertamente nada político a nadie de la familia porque mi tía se enteraría y además probablemente no respondieran. Hicimos una última entrevista que ya teníamos concertada con mi abuela, por si acaso, e intentamos más o menos llevar la conversación a los términos que nos interesaban, pero siempre de manera oculta. Y bueno, sacamos un par de frases que sí que nos servirían, pero la verdad nada de provecho. Yo como decía, pues mira, éramos una pandilla antes de la guerra, y cuando la guerra los que eran comunistas, que llamábamos nosotros, pues a los que iban a misa y otras cosas les hacían la vida imposible. Y como nosotros sabíamos que así nos atormentaban, íbamos a un sitio, nos asustaban. Entonces buscábamos a la pandilla. Ya conducíamos el Benelí. Y después de esto se acabó. No teníamos ya de dónde sacar más información. Lo único nuevo que conseguimos fue una serie de fotos que nos envió mi tía, en las que supongo que se omiten las que incluyan algo que no se deba enseñar. Pero bueno, es todo lo que hemos podido conseguir. Supongo, no sé. A nadie le conviene recordar al final. Dime, ¿por qué veo tan azul el cielo? Dime, ¿por qué brillan tanto los luceros? Dime, ¿por qué tanto te quiero? Dime, ¿por qué siempre tengo el mismo sueño? Dime, ¿por qué sueño que yo soy tu dueño? Dime, ¿por qué?